Miramos pantallas, vemos que los futuros en Estados Unidos no se mueven ni una sola décima, están prácticamente plantados, algo que sí choca con lo que estamos viendo hoy en la jornada en Europa, donde vemos ganancias, subidas, alzas, tanto en las acciones como en los bonos. Hoy, como todo el mundo sabe, solo hay ojos para el dato de inflación en Estados Unidos, pero el Banco Central Europeo nos ha recordado también en su último boletín mensual que la lucha contra la inflación es a largo plazo y que hasta el segundo semestre de 2025, si ha sido el segundo semestre de 2025, dice que no espera que se reconduzca esa inflación hasta el 2%. Puede un buen dato de inflación hoy en Estados Unidos determinar el tamaño del próximo aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal. Parece ya que hay una amplia mayoría de analistas que apuestan por una subida de 25 puntos básicos en el caso de que hoy tengamos un buen dato. Acabará antes de tiempo la Reserva Federal con el ciclo, o esa inflación con el ciclo de subidas de la Reserva Federal. Lo que espera el mercado tampoco tiene por qué ser lo que esperan los bancos centrales. Saludamos ya a Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Y a Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Encantado de verte Fernando, de nuevo. feliz año. ¿Cómo estás? Bueno, el IPC se ha convertido en el dato más importante del mundo, ¿no? Hoy, Jacobo. A ver, yo creo que si los mercados el año pasado cambiaron por algo, fue por la inflación. O sea, hubo dos eventos. Uno, inflación, y luego sigue la invasión de Ucrania, que aceleró la inflación. Con lo cual, efectivamente, la inflación es lo más importante ahora mismo en el mercado. La inflación ha provocado los movimientos por parte de los bancos centrales, unas subidas, pues en la Reserva Federal el año pasado pasó de tipos al 0 al 4,5. El año pasado, la renta fija, ahora analizando un poco, que hemos estado analizando el 2022, cómo han ido los activos, fue catastrófico. Yo no recuerdo un año tan malo de la renta fija. Fue mucho peor el año para la renta fija y para la renta variable. Y todo ello motivado por los movimientos de los bancos centrales. Y los movimientos de los bancos centrales venían motivados por una inflación que se disparó y llegó a 2 dígitos, en el caso de Europa. O sea que, sí, desde luego el dato más importante. Juanra, que los mercados están bastante confiados en que hoy volvamos a asistir a una nueva ralentización o freno en los datos de inflación en Estados Unidos. Está habiendo fuertes subidas en el mercado de bonos, sobre todo en el europeo y también en las bolsas. Se ha hecho eco un poco del giro que ha tenido la Fed de San Francisco, la de Atlanta y la de San Luis, y por eso estamos en una situación donde el 75-80% del mercado espera esa subida de un cuarto de punto. Ojalá sea así, porque si no va a ser un jarro de agua fría. Es verdad que vamos a entrar, yo creo, en un ciclo de inflación donde se van a mirar los primeros y segundos apellidos, donde ya no va a ser tanto el dato de inflación, sino la inflación subyacente y la inflación de servicios. Eso es lo que yo creo que ahora va a haber que empezar a afinar en esas derivadas, porque eso va a condicionar muy mucho. Estamos en un escenario donde todavía se acepta que los tipos se puedan ir al 5, incluso 5,25, pero se está descontando ya que en 2024 nos volvemos a niveles de 4,25, 4,50 con cierta velocidad, y eso es lo que se tiene que confirmar, y la inflación de servicios es más dura de doblegar que la de energía. Vosotros, que no os lo he preguntado, y vuestras casas, Jacobo, del dato hoy. Perdóname, de nuestras casas. ¿Qué esperáis precisamente hoy del dato? Parece que ahí está el listón entre 6,5 y 6,6, ¿no? Y parece ya prácticamente que se sabe todo, ¿no? Cuánto va a subir el mercado, se va a disparar Wall Street, si el dato cae por debajo de esas cifras o si empeora, claro. Yo lo que creo, bueno, esperamos lo del consenso, 5,7 en la subyacente, que es lo que vamos a mirar todos, que es lo más interesante. 5,7, 5,8, me da igual. Yo creo que lo importante es el mercado, yo diría que tiene descontado un buen dato. Bueno, yo creo que tiene descontado dos cosas. Una, que el pico de la inflación lo hemos pasado, ¿vale? Y que a partir de ahora ya la inflación va a ir bajando y con lo cual los bancos centrales se van a tranquilizar. Pero que va a salir un dato, por lo menos como lo esperado, es lo que el mercado ahora mismo ha descontado en el principio de año. Cualquier dato que sea peor va a provocar una caída fuerte en mercados. Y si sale un dato mejor, el mercado todavía podría tener algo más de gasolina, pero yo creo, sinceramente, que a principio del mes que viene, que tenemos las reuniones de los bancos centrales, el día 1 y 2, creo que es el 1 Reserva Federal y 2 Banco Central Europeo, creo que es así.
bajarían un poco los ánimos. A mí el discurso del otro día, de hace 2 días, de Powell, el mercado lo interpretó muy bien. Y yo le vi que decía, pues sí, que decía a ver, que las rocas, o sea, que habló de muchas cosas, pero que al final sí que dejó un mensaje muy claro, que para él es importantísimo luchar contra la inflación, y que si para luchar contra la inflación tenía que ralentizar la economía, lo haría. Y eso significa que está dispuesto a subir los tipos lo que sea necesario. Entonces, yo creo que el mercado ahora mismo, en el cortísimo plazo, puede estar un poco descontando todo lo bueno, y si eso bueno no llega a ser tan bueno como el mercado está descontando, pues podríamos ajustar un poco, porque llevamos 10 días o 12 días de mercado y vemos pues, subidas del 5%, 6% en Europa, 3-4% en Estados Unidos, bueno, subidas muy importantes. Que es cierto también que en diciembre hubo una caída muy fuerte, ¿eh? Eso es verdad, que en diciembre estaba el risk-off y todo lo que se veía era malo. Y luego tenemos la otra clave de los mercados. Este viernes ya empezamos la temporada de resultados empresariales. ¿Cómo ha afectado esa subida de la inflación a los resultados empresariales y sobre todo a los márgenes? Pues lo que tenemos que ver ahora en los resultados empresariales. Si vemos que son algo peores, que normalmente la inflación a lo que más toca en la cuenta de resultados de una empresa es en los márgenes, le bajan los márgenes, luego le baja el beneficio, pues podremos ver algún susto. Es cierto que es muy bueno que el consumo sigue aguantando muy bien. Yo estaba en Navidad en Estados Unidos y el consumo está disparado. Eso te está aguantando. Eso es lo mejor que estamos teniendo en esta crisis, es que el consumo está aguantando porque se están gastando todos los ahorros que hubo con la pandemia. Y eso nos está ayudando mucho. Si no, podemos estar hablando de una crisis mayor. Pero vamos, que yo creo que el mercado ahora mismo tiene parte descontado del dato positivo, por decirlo de alguna manera. Oye, Juanra, un buen dato de inflación albergaría las esperanzas para que esa pausa que todos esperan por parte de la Reserva Federal llegue antes o se adelante a lo que todo el mundo espera. No, vamos, yo creo que el mensaje en ese sentido es unánime. No va a haber bajadas de tipos de interés en 2023 ni en broma. Después de lo que muy bien comentabas antes, en Estados Unidos será 2024 y en Europa se empieza a hablar ya como de 2025. Hay que ser muy cautos porque lo que decía Jacobo, o sea, el speech de Powell y de alguna otra reserva federal fue que ni siquiera abre la posibilidad a aceptar una inflación del 3%, o sea, insistió y fue muy machacón con el 2%. Y lo segundo que han dicho también otras reservas federales es que queda mucho, y dijeron mucho, enfatizando trabajo por hacer todavía en cuanto a lo que tiene algo, vamos, tightening, o sea, subida de tipos de interés. Entonces, pensar que puede haber bajadas de tipos de interés, aunque saliera un dato maravilloso, nada es imposible últimamente, pero altamente descartable. Os hago otra pregunta un poco, ya sabéis, por rebuscar y darle la vuelta también a las cosas. Un aterrizaje suave, que es un poco lo que todo el mundo quiere o desea, ¿también puede volverse en contra del mercado en 2023? Un aterrizaje suave podría volverse en contra del mercado en 2023. Lo digo por el hecho de, claro, si la economía se comporta con dignidad y la inflación va bajando, bueno, pues yo entiendo que los bancos centrales dirán, estamos haciendo un buen trabajo y vamos a continuar haciéndolo. A ver, bueno, si quieres, Juan, quieres empezar tú, como quieras. O sea, nuestra sensación en lo que son crecimientos ha habido mucho negativismo y es verdad que es una de las esperanzas el que podamos incluso solventar esa recesión. Cada vez hay más voces que en lo que tiene que ver con Europa, pues estamos ahí con crecimientos raquíticos pero positivos y ahí hemos tenido un poco los datos de producción alemana y si reabre China, pues también es una sorpresa que no está tan descontada y se ha descontado unos precios de energía muy altos en el muy corto plazo que también, si por el motivo que sea se aminoran, tenemos ahí otro colchoncillo de crecimiento que nos podría ayudar a no entrar en recesión en los primeros trimestres y eso yo creo que es lo que está reflejando los mercados de equity europeo. No creo que se vuelva en contra de los mercados el que haya una recesión suave, es lo esperado, pero incluso
todavía hay margen para que esos crecimientos sean, si abre China y bajan los costes energéticos, un poco mejor. Y cuando hemos hablado con los gestores de renta variable, la gente que está en contacto con compañías, y ahí Jacobo sabe mucho más, o sea, no recibes un mensaje muy negativo en el muy corto plazo. Alguna vez bromeamos con ellos que entonces, ¿por qué estáis tan cautos? Hablando con compañías, no sé, Ryanair de la vida, dice, no, pues no tenemos expectativas de ralentización, pero claro, igual deberían ver más Negocios TV y leer menos el Financial Times, pero el mensaje que te dan es que están cautos porque todo el mundo está cauto, pero no están viendo una ralentización muy brusca en sus libros de pedidos o en la actividad en el corto plazo. Jugando un papel también determinante la caída del precio de la energía, en particular el precio del gas aquí en Europa, que también está evitando, entre otras cosas, Jacobo, que se produzca una oleada de cierres industriales o empresariales, algo que no estamos viendo, y por eso todos están también un poco como, no alucinados, pero sí sorprendidos un poco por la fortaleza, entre comillas, de la economía europea, y hay incluso bancos de inversión que empiezan ya a sobreponderar Europa frente a Estados Unidos, que nos recuerda también a lo que ha sucedido también otros años, que no se llegó a cumplir, pero bueno, ahí está siempre esa esperanza, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas. El tema de la energía, desde luego, o sea, que la temperatura haya sido bastante buena en este invierno, o esté siendo bastante buena en este invierno en Europa, pues ayuda. Ayuda el ver que los depósitos de gas, o sea, que tenemos gas, en principio, los inventarios de gas están en máximos, con lo cual eso ayuda. Yo creo que sobre lo que preguntabas de si no llega a haber una recesión, que yo cada vez estoy más de acuerdo. O sea, siempre, tanto Juanra como yo hemos dicho que en caso de haber una recesión sería corta. Y es probable que hasta no llegue a ser recesión técnica, porque no lleguemos al número de trimestres en crecimiento negativo. Yo creo que eso el mercado no se lo tomaría en absoluto mal. Al final es bueno para el mercado. Hay crecimiento, si hay crecimiento hay expansión, hay inversión, se consume más, las empresas ganan más, las valoraciones se justifican más. Con lo cual yo eso creo que sería muy bueno para el mercado. Y cada vez estoy pensando más que puede ser que no haya una recesión o que sea mucho más leve de lo que estábamos pensando. Y en cuanto al tema del precio de la energía, pues lo que te digo, sí ayuda básicamente a Europa por el buen tiempo, porque el precio del gas entonces no se ha disparado. Ahora tenemos que ver, porque está Europa, que quiere hacer ahí hacer algo con el tema del sector eléctrico y el sector energético. El gobierno español quiere que nos alarguen nuestra excepción ibérica con el precio máximo del gas y que lo alarguen, porque claro, al final Europa, aunque quiera hacerlo muy rápido, y dijo a finales del año pasado que quería meterse a hacerlo muy rápido, todos conocemos a Europa y Europa es todo menos rápido. Y la burocracia aquí sabemos que no va a ser 3 meses ni 6 meses. Entonces, bueno, yo resumiendo un poco, la energía, el buen tiempo ha favorecido. Creo que la crisis o la famosa recesión, que es la vez que más ha estado descontada. O sea, había un gráfico que vi en no sé qué informe de un broker que nunca se había descontado una recesión con tanta relación, ni las vendedores, ni gestores, ni brokers habían dado tanta probabilidad de una recesión como ahora. Entonces, cuando es tan sabida una recesión, a veces al final lo que pasa es que no pasa. Cuando es como lo del lobo, que viene el lobo, pues no llega. Entonces, es probable que la recesión, si la hay, vaya a ser muy corta. No estoy tan seguro de que la vaya a haber. Y, desde luego, cualquier mejora en datos para el mercado es muy bueno. Eso tiene que estar apoyado por los bancos centrales. Los bancos centrales, yo sí que no estoy de acuerdo con Juanra, no creo que se vayan ahora a correr a bajar tipos, porque tienen que cuidárselas un poco. No hagamos un Trichet, como cuando subió tipos Trichet en el año 2007, creo que fue, ¿no? No hagamos un Trichet y hagamos al revés y lo bajemos muy rápido. No va a haber ese movimiento. Pero sí que creo que los mercados estarían más confortables. Pero mirando las valoraciones tendrían que crecer mucho los resultados empresariales para que tuviésemos una expansión muy grande y una subida muy fuerte, porque no están baratos tampoco. Quizás estemos poniendo demasiado el foco, y es lógico y natural, en los bancos centrales, pero yo creo que también a lo largo de este año, en 2023, los gobiernos, los estados, las naciones van a desempeñar también un papel muy
interesante. Lo digo porque los gobiernos ahora mismo, bueno, pues están regulando, por ejemplo, la oferta energética, ¿no? Están sosteniendo a través de sus distintas medidas o paquetes de ayudas que los precios se disparen aún más, y por eso estamos viendo también en parte esa ralentización de los datos de inflación en Europa. Claro, la pregunta del millón, Juanra, es si esto es sostenible en el tiempo, a qué niveles de déficit y deuda nos va a llevar todo esto, ¿no? Porque luego el Banco Central Europeo en principio no va a tener intención de poner otros QEs en marcha y comprarnos los bonos a países como España, ¿no? Y toda esta intervención estatal a su vez es inflacionista. Es que es un círculo muy perverso, pienso en ello continuamente, ¿no? Por un lado suben los tipos de interés los bancos centrales para bajar la inflación, y por otro lado los estados lo que hacen es subvencionar la energía, evitando o limitando precisamente que la inflación pueda seguir bajando. Y no es sostenible en un entorno de quantitative tightening, o sea, cuando encima los bancos centrales empiecen a retirar balance o lo hagan de una manera más significativa, no solo simplemente dejando vencer la mitad de los bonos y solamente renovando la mitad de lo que tienen, pues obviamente será más problemático, puede drenar más liquidez del sistema, y efectivamente cuando tú intervienes los precios, pues no restringes o no incentivas a que se reduzca la demanda, y eso va a hacer que a la que se deshagan las medidas, pues la inflación vuelva a dar algún tipo de repunte y sea mucho más cerca y cabezota y más difícil de quitárnosla encima. Y yo creo que en esa línea viene el discurso de que hasta 2025 no van a ser capaces de doblegar completamente la inflación, y el discurso empieza a ser pues que vamos a tener que convivir con unos entornos de precios más altos de lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Así que sí, yo en mi opinión, humilde opinión, estoy muy en tu línea. Y por eso va a ser un año muy de gestión activa, de más de un sube y baja, de que no hay una receta sencilla, no es un tema de tirar a pichón parado, y en ese sentido pues la inflación va a ser, o la reflación va a ser un quebraderillo de cabeza que lo vamos a tener una temporada. Es que yo ahí, si me dejas, Fernando, Claro. es que en la inflación hemos tenido un momento en el que se ha disparado totalmente, que cuando hemos llegado a los dígitos, que en gran parte ese disparo fue por la energía. Pero la inflación en los productos del día a día, la inflación en los servicios, eso cuesta más de bajar. La precio de la energía te puede bajar, pero la inflación en servicios y la inflación en precios en el subyacente es una inflación que cuesta más de bajar, y no se baja en meses. Y no hay un efecto base tan fuerte como puede haberlo con la energía. Con lo cual, podemos llegar a un nivel de inflación del 4, entre el 4 y el 5, donde ya a partir de ahí no bajemos tan rápido. ¿Vale? Hemos subido muy rápido, bajaremos hasta el 4 y luego ya nos va a costar más, porque esta inflación cuesta mucho más de quitar. Y más con un empleo que está aguantando, y si no entramos en recesión, pues todavía más. Es que va a ser muy complicado, y espérate que no acabe llegando a salarios. Y obviamente si empezamos a trasladar incrementos de todo tipo de coste de manera alegre, y subimos 8, 9 y 10%, pues determinadas partidas, pues al final eso también hay que aceptarlo, que socialmente puede tener mucho sentido, pero que hace que la inflación pues también se vuelva más resistente y más duradera en el tiempo. Creo que evidentemente se van a quedar para siempre. Perdón, y una cosa que ha comentado Juanra, y no es que hayamos pasado la Navidad juntos y estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Llévame a Nueva York contigo. No, el tema es, ha comentado una cosa en relación que creo que va a ser muy importante para el venir de los mercados el año que viene, que es la reducción del balance de los bancos centrales. Si los bancos centrales, esa reducción de los bancos centrales drena liquidez y puede afectar a los activos, ¿vale? A las valoraciones que existen en los activos. Simplemente dejarlo ahí. Iba a decir yo que hay incrementos en los precios que evidentemente se van a perpetuar y se van a extender. Cualquiera que haya ido a comer a cualquier restaurante el menú del día desde el pasado 1 de enero, pues ha dado cuenta de que las cosas han subido y mucho, y evidentemente no habría que esperar a que bajen. Oye, Jacob, te vas a Nueva York y dices que el consumo está disparado. Hombre, si en Nueva York la gente no se compra cosas en Navidad, pues apaga y vámonos. Ya, es que no, sería ya el remate final. Oye, por cierto, Jacobo, mañana casi no vamos a tener tiempo de hablar mucho del IPC, porque empieza, como bien apuntabas, la temporada de resultados en Estados Unidos, con los resultados de los grandes bancos en Estados Unidos. Danos alguna guía de por dónde podrían ir los tiros. Bueno, si no se mojan las compañías no me voy a mojar que mucho, pero que yo creo que en general
lo que tenemos que mirar es lo que ya hemos dicho muchas veces, ver cómo la capacidad de repercusión de sus subidas de costes al cliente para ver si el mantenimiento de sus márgenes. Eso es lo que tenemos que ver. Eso nos afecta más a todo lo que es el sector industrial. El sector financiero, que es con el que mañana empieza Citi y compañía, yo creo que ha tenido un entorno mucho mejor que el que ha tenido en los últimos meses, con lo cual los resultados deberían ser buenos y la banca americana ahora mismo en los últimos meses no se ha comportado muy bien. Con lo cual, yo no espero que haya grandes sustos por parte de la banca en la reacción de las cotizaciones. Creo que incluso puede haber una reacción positiva porque los bancos en general yo creo que están en un entorno mucho más saludable para las cuentas de resultados y todo depende de las provisiones que ellos metan, es decir, del miedo que tengan a cómo les suba la mora, etcétera, y el aumento de provisiones que hagan. En eso va a depender el bottom line, el resultado final de los bancos. De lo, digamos, prudentes que quieran ser al mostrar sus cuentas de resultados, pero el entorno es bueno y deberían de ser buenos. Y las valoraciones, en el caso de los bancos americanos, no está alta. ¿Apuntar sobre este asunto, Juanra? Sí, estamos positivos en bancos. Yo creo que los bancos han sido muy eficaces trasladando a incremento costes hipotecarios y también protegiendo sus márgenes. Tampoco todavía hemos visto una guerra de depósitos muy agresiva y tampoco está habiendo un nivel de porosidad porque el empleo está aguantando muy bien. Así que sí, nosotros también esperamos que salvo ajuste contable o provisión, el sector bancario tenga buenos resultados, sin duda. Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM, Jacobo Blanquer, 3S Gestión, un placer como siempre, cuidaros mucho y nada, ya sabes, Jacobo, que donde comen dos, comen tres, así que la próxima vez que te vayas, además de invitar a Juanra, yo si queréis, pues me animo como fiel escudero, sobre todo para aprender todo lo que me tenéis que enseñar con vuestra gran sabiduría. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, adiós. 12:43 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida hablamos con José Lizán de Retromagnúsica, a ver qué activos son los que va a haber que vigilar con especial atención a partir de las 2:30 de la tarde.